Los partidos tradicionales desaparecen en Francia. ¿Han llegado a su fin? ¿Puede ocurrir lo mismo en España? Afrontamos una época no en el aquí y en el ahora, sino en el medio a largo plazo que tendríamos que preguntarnos qué va a pasar. Y hay margen para todo. ¿Se imaginan que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no obtuviese ni el 5% de los votos en las próximas elecciones? ¿O que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hundiera hasta el final de la lista sin llegar ni al 2%? Esto es lo que ha ocurrido en Francia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Preguntamos a nuestros expertos. En Francia todo daría a entender que sí, que realmente están desapareciendo de la escena política, por lo menos en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales. En el caso de las elecciones presidenciales se vota sobre todo candidato y en este caso pues los dos candidatos, tanto los republicanos como el Partido Socialista, pues no eran los que contaban con una mejor imagen. Estamos frente a un desmoronamiento del mapa político de la Quinta República. Los espacios partidistas de Mitterrand y de Gaulle, dominantes en la vida política de Francia, diríamos en los últimos 5 siglos, han recogido poco más de un 6% de voto, ¿no? ¿Cuánto de hábiles van a ser los líderes políticos de esos partidos tradicionales para que efectivamente podamos ver que realmente o hay un revulsivo o desde otro punto de vista la desaparición ya completa? Tenemos que irnos de nuevo un poco a la gran recesión y cómo fue la respuesta que dieron estos partidos a la salida de la crisis económica que empezó 2007-2008. Obviamente los que más sufren son los partidos tradicionales porque son los que tradicionalmente han venido gobernando y alternándose en el poder en todos los países de nuestro entorno. Creo que se explica en gran medida por las profundas transformaciones que existen en nuestra sociedad. Tenemos una sociedad con más desigualdad, también una sociedad que una parte de ella no se siente incluida. Las fórmulas que estaban pensadas para después de la Segunda Guerra Mundial respondían a unas coordenadas determinadas. En este momento las coordenadas son otras, ¿no? El discurso ha cambiado, la posibilidad que tiene la ciudadanía para interactuar con otras fuerzas políticas a través de redes sociales, a través de otras vías y de otros canales, pues hace que efectivamente la retórica tenga que ser necesariamente distinta. Y no parece que los partidos tradicionales eso se lo hayan aprendido. Si hay una debacle del Partido Socialista en Francia, ¿esto se va a traducir directamente en España en una debacle del Partido Socialista? La respuesta es no. Ahora bien, las corrientes de fondo que nos dibuja Francia creo que pueden ser perfectamente asimilables en otros países europeos. Creo que es muy atrevido muchas veces hacer situaciones calco de un país a otro porque los puntos de partida son distintos, los matices también son diferentes y desde luego el modo en que los partidos hablan con sus electorados o sus élites son también distintos, ¿no? Pero cierto, cómo no, hay unos mecanismos, hay unas inercias, hay unos contextos que se pueden llegar a compartir, cómo no, la Europa de la post-pandemia, la Europa del conflicto de la guerra en Ucrania, cómo no, eso también condiciona mucho. Si las respuestas de los partidos tradicionales siguen alejadas, si siguen sin ser capaces de generar confianza, e insisto, sobre todo los jóvenes, que son el futuro, pues indudablemente sí que podemos ver, o sí podríamos asistir en un futuro más o menos de corto o medio plazo, a una sustitución, yo no diría tanto desaparición de los partidos políticos, pero sí a una sustitución de los partidos políticos tradicionales por otros nuevos partidos. Nuevos rostros que están apareciendo en política también habría que diferenciar mucho por países, porque bueno, estamos viendo en Europa y es preocupante, ¿no?, como hay una emergencia de líderes conservadores y en cierta medida autoritarios que se cuelan por una vía plebiscitaria, una vía democrática, pero que realmente en su forma de actuar pues, y en su forma de dirigir el país podría ser un componente autoritario. Creo que lo que diferencia más las nuevas propuestas políticas son sus contenidos y sobre todo su forma de presentar los contenidos, ¿no? Y la forma de acercarse a la ciudadanía. La política se va a mover con las inercias
basadas en la misma estrategia de siempre: quien convence gana. Lo que tenemos que saber es cómo convencer y a través de qué herramientas convencer, ¿no? Verdes, socialistas o conservadores pueden seguir manteniendo un cierto espacio político y electoral, pero yo diría que en el terreno presidencial y a manera en cómo está organizado el sistema político francés, no hay espacio para competir en unas presidenciales. Las inercias políticas muchas veces a lo que conducen es a qué capacidad tiene una determinada ideología de agrupar a otras. Hay cierta parte del electorado francés de izquierdas que votaría a Le Pen. Por tanto, claro, eso es lo que generalmente plantea una disrupción y que desde luego nos enfoca hacia un mapa político desde luego imprevisto, ¿no? ¿Qué ideología puede llegar a sobrevivir? Realmente eso lo vamos a saber a medida que podamos respondernos a la pregunta de qué ideología va a llegar a aglutinar a otras fuerzas, a otros partidos.